noches, ¿cómo están? Esto es Justicia en Primera Persona, en vivo como siempre, como todos los miércoles. Doctor Russo, ¿cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, licenciado. ¿Cómo lo ¿Usted? trata la vida? ¿Todo bien usted? Todo bien, Bueno, perfecto. Trabajando, buscando información. que no es poco, ¿no? Para ¿Primicia? nosotros. Usted siempre tiene Y primicia, así que- y uno es vicioso de la primicia en este oficio. Tuvimos una clausura esta semana de calabozos en la delegación de narcotráfico de Ensenada. Sí, Esto en el marco de las inspecciones que ordena la Corte, los jueces hacen visitas para ver las condiciones de los establecimientos carcelarios, dependencias policiales. Aquí el juez del Tribunal Oral en la Criminal 4, Juan Carlos Bruni, hizo una inspección en septiembre, ahí en narcotráfico en Ensenada, que Sí. está ubicado en Bocinga y Sestino, en el centro de la ciudad, y detectó que bueno, había calabozos en un pasillo, el ancho de un colchón, una puerta, un enrejado con un candado y hacían un calabozo. En un baño de damas, ¿con cuánta gente adentro eso? y a Además, veces de entre 5 y 10 personas, ¿no? 3 calabozos. Y uno instalado en el baño de damas, también Ajá. puesto una reja con un candado. Sí. Pidieron de inmediato que cesen la detención de las personas, que ahí no se puede detener detenidas Claro, personas. habíamos entrevistado, Quique, a una jueza, recuerdo, a una fiscal, ¿no es cierto?, que había estado haciendo este tipo de Claro, visitas, que y yo hicieron, creo que al juez Bruni también lo entrevistamos por este tema, que y, ordenaron, era en y una era comisaría. claro, y se reiteraba esto, porque es comisaría no se puede, volvían, esto no se había cambiado, volvían, no se había cambiado, ordenaban clausura y a veces no se acataba la clausura ordenada, Ahí y el argumento es no hay dónde ponerlos, entonces sí, sí, ahí hacinamos. hicieron un acta, mandaron notificaciones al ministro de Seguridad, ministro de Justicia, Sí. para que pongan fin a esta situación. Siguió todo igual. Hicieron una inspección el lunes y pusieron faja de clausura y, Como si fuera un comercio, digamos. y en la O bromatología, sí. y la resolución ordena formar una causa, que se manden copias de las actuaciones a la Fiscalía de turno, porque puede haber ahí la comisión de delitos de acción pública, desde el incumplimiento de los deberes de funcionario público Sí. hasta la desobediencia, Claro, o sea, no cumplir con una orden judicial. claro. Así que, bueno, eso ahora está en manos del fiscal de turno, a ver cómo avanza todo esto, ¿no? Ujú. Porque además son situaciones complejas, porque muchas veces lo hablamos, cárceles superpobladas, comisarías superpobladas, y al Sí, final te vas a situaciones sin salida. sí, en el informe que hace el doctor Bruni, hasta explican que, por ejemplo, el tema de los alimentos a los Sí, detenidos, a cargo de los familiares. Los familiares le llevan el alimento, una visita por semana, por una cuestión funcional, porque no tiene un lugar, un espacio para hacer las visitas sí. con familiares. Entonces la familia tiene que ir una vez por semana y llevarle la vianda para toda la... O sea, espérate, porque hay una cosa ahí de lo que está diciendo que indirectamente da otra noticia. Si es una vez por semana, quiere decir que no están 3 o 4 días y que eso es fugaz. No, hay Sino que personas están, ¿cuánto? ¿Un mes? sí, hay personas que están un mes o más, es hasta que la detención en dependencias policiales es hasta que la detención queda firme, Sí, con una preventiva confirmada con la sí. Cámara, y eso por ahí dura un mes. Mientras se apela la preventiva y va a la Cámara, ¿sí? La Cuando se demora en confirma van a una alcaldía o a un Claro. establecimiento Y carcelario. si no, la demora en comisaría tiene un máximo de ¿cuánto tiempo? No, acá en comisaría no tendría que haber detenido, Nadie. nadie. ¿Y demorado cuánto tiempo? Si fuera demora. Sí, cuando hay aprendidos es el plazo que establece el Código de Sí. Procedimiento, de 12 a 24 horas. El máximo Hasta que de los se casos, resuelve ese. Sí, si hay detención o no. claro. Y ahí se terminó. O Ahí se afuera terminó. o a otro lado. Claro. Ujú. Ahora, esto que estamos contando vos, digo, es malo obviamente para los detenidos porque son condiciones de hacinamiento inhumanas. Sí. Y además la Constitución habla de las cárceles, o sea, la Constitución ni siquiera habla de que las comisarías deben ser humanas, etcétera, No, etcétera, porque no tendría etcétera, que existir. porque directamente esa no es la función. Y supongo que debe ser malo para ejercer la función policial, Y también porque estás entorpeciendo sí, porque le el quita la desarrollo de la verdadera comisaría. función al policía, estar haciendo seguridad, haciendo inteligencia,
combatiendo el delito tienen que estar al cuidado de detenidos. Ujú. Quique, del panorama general y del caso Maldonado, yo apunté una cosa y un nombre y un apellido, Guillermo Geral. Guillermo Geral es el juez que tiene el caso Maldonado. En realidad todavía no hay novedades, las novedades son en todo caso que aumenta el reclamo internacional, sobre todo de diferentes organismos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana. Te digo esto solo y después volvemos a Guillermo Geral, porque lo tenemos en línea justamente al doctor Juan Carlos Bruni, juez criminal que clausuró la comisaría de Ensenada de la que vos hablabas. Buenas noches, aquí Quique Russo y Martín Granowski. Doctor Bruni, ¿nos escucha? Está bien. Está. Suele pasar. A ver, ahora. Suele pasar. No, ahora no. Sigo. Entonces, Seguimos con termino el Maldonado. tema y después cuando tengamos retomada la Tenemos comunicación una hora. con el para buscar la comunicación. Igual hay más invitados, mira. Viene Carlos Lamy, que es camarista civil de San Martín, María Soledad Comasco, que es perito psicóloga del departamento de San Martín, un juez de casación que se llama Víctor Violini, que es el presidente de la Asociación de Magistrados, a quien tal vez conozcas. Digo, tenemos invitados para el programa. Lo que yo te estaba contando, que a mí me parece interesante marcarlo, digo, el nombre no estoy revelando nada. El juez Guillermo Geral es el que tomó el caso Maldonado. Hizo diferencia con una sola cosa, respecto de Ido Tranto, que era el juez anterior, que fue desplazado. La diferencia que hizo fue llamar a la familia. Sí, Después ponerse a disposición. Exactamente, ¿no? ponerse a disposición. Ni le reveló cosas secretas que no tiene, ni les tiró una hipótesis para embellecer la situación, porque no hay todavía, lo único que hay es la hipótesis de desaparición forzada, pero todavía no aparecen pruebas, aparecen indicios o cosas raras o procedimientos raros de la propia gendarmería. No inventó nada, no los desvió, no les dio ilusiones falsas, no hizo nada de eso. Hizo algo más o menos Hizo elemental como que es... el espíritu de este programa, justicia en primera persona. Exactamente. Dio la cara Es y, eso, exactamente. y habló directamente con ellos. Exactamente, y habló con ellos 2 meses después de la desaparición. Uno se pregunta, ¿por qué el juez Otranto no hizo eso? Misterio. Misterio. Difícil saber por qué. En un caso que es el caso más conocido reciente, digo, nacional, uno podría hablar de la causa Niman, por supuesto, que es diferente, pero no importa, digo, pero como resonancia, digo, esto es del 1 de agosto, resonancia internacional, digo, hablan todos con la familia, no hablo del juez, era una cosa inexplicable. Con esto solo ya cambio, pero supongo que esto debe ser un cambio en la forma concreta, digo, no en la forma abstracta, sino en la forma concreta de administrar justicia, por lo menos demostrar un nivel de preocupación, insisto, sin demagogia. Porque si no, la otra cosa es el juez de la vendetta. Digo, no hizo Guillermo Geral de juez de la vendetta. No hizo declaraciones altisonantes. Digo, no hay nada. No, el tipo estoy además... trabajando, estoy analizando. Exactamente. ¿no? Porque además una de las primeras, lo primero que hizo cuando fue designado, porque es juez en Rawson, es anunciar. Dejo las causas en el otro juzgado, me tomo aquí 2 meses y me voy a dedicar 2 meses con un equipo especial al tema Maldonado y me voy a Esquel. Se fue a Esquel. Le anunció a la familia que se iba. Digamos, cosas que deberían ser o son, en realidad, muchas veces jueces que conocemos y cuyo trabajo vemos son habituales, parece que no eran tan habituales en el caso de Otranto, que era una rareza. Tenemos un juez, hablando de juez que actúa, lo tenemos, ¿no? ¿Vos decís que está en comunicación? No, parece que no, nos avisan que no. Que no, bien. Primer bloque de justicia en primera persona, el segundo en 10 segundos nada más. Ahí me choca un poco decir perito, psicóloga, pero debe ser así, no sé lo que se lo vamos a preguntar. Yo lo digo, después lo chequeamos. Perito, psicóloga del departamento de San Martín, María Soledad Comasco, que está con nosotros, gracias por estar acá. A ustedes por invitarnos. Y Carlos Lamy es camarista, ahí no hay dudas, camarista civil de San Martín, gracias por estar acá. ¿Es perito, psicóloga? Sí. ¿Perita no existe? No sé,
No existe. Lo podríamos poner. Pero no existe. Como el No es camarista, como presidente. hay un camarista Tomate, y es el perita. varón. Tenemos cruzados los géneros. Pero no El existe. perito psicólogo y el camarista Y el camarista, varón. ¿Vio? exactamente. Es No nos así. vamos a pelear por los géneros. Bien. Las pericias son, digo, yo no sé si eso fue siempre, pero digo, las pericias, no voy a decir que están de moda, digo, pero en el escenario aparecen como protagonistas de los casos más importantes, de los casos más complicados, aparecen las argumentaciones jurídicas junto con el tema de las pericias. A veces me parece que se confunde un plano con otro. Sí. ¿Las pericias en la Argentina en qué nivel están? ¿Se puede hablar de un nivel promedio, alto, medio, bajo? Si la curva viene así, si la curva es estable, si baja. Digo, ¿hay un promedio de calidad estándar? ¿Es medible eso? Bueno, a ver, por ahí la opinión que en esto, respecto a lo que usted dice, la opinión mía sería de una índole más que nada subjetiva, para, digo, ¿no? La valoración con respecto al grado de validación o no de una pericia la va a terminar determinando el juez en algún punto cuando se aparte o no del dictamen pericial por el carácter no vinculante que tiene. Claro. Exacto. Por mi experiencia dentro del ámbito, el nivel es muy bueno. Hay un alto nivel profesional y hay mucho compromiso por parte del colectivo pericial, digamos. Yo considero que es alto el nivel, que hay mucho compromiso profesional. Las pericias en el Departamento Judicial de San Martín están en tiempo real, ¿no? Digamos, se demora mucho, se tarda, hay gran demanda. La demanda sí, es alta, es intensa. Se trabaja con un ritmo lo más... o sea, no nos tenemos que olvidar, por lo menos en el ámbito que yo trabajo, que es el ámbito humano, que tenemos un tiempo, que es el tiempo de lo humano y que hay que respetarlo. Se trabaja diariamente con la mayor celeridad que se puede, dentro de lo humanamente posible. La demanda es muy alta, por supuesto que necesitaríamos mucho más profesionales trabajando con nosotros, pero yo creo que hay un muy buen ritmo de trabajo. ¿Qué hace un perito psicólogo exactamente? Y bueno, a partir de una solicitud del juez de pedir algunos puntos periciales, que son aquellas áreas o aquel conocimiento técnico que necesita que le aporte el profesional, se tomará una entrevista con aquella persona que se tiene que peritar, digamos, y luego de eso se elabora un dictamen, y eso pasa después a manos del juez, quien tomará o no, o tomará parte parcialmente o totalmente, aquello sobre lo cual uno se expidió, digamos. ¿Es una entrevista abierta y en profundidad o son tests? A ver, entre comillas, digamos que es a libre elección, digamos, implementando un criterio profesional. Por eso digo entre comillas a la libre elección. Tiene que ver con un criterio profesional que uno también va a fundar por qué elige lo que elige y por qué no elige lo que elige. O sea, que en algún caso puede ser una cosa y en otro por caso supuesto, otra. hay casos que es irrelevante y no es exacto, y aparte hay momentos donde no es necesario, incluso resultaría iatrogénico implementar ciertas técnicas, por ejemplo, de la mano de las técnicas proyectivas. Claramente, claramente. Y si no podemos garantizar de que no vaya a abrir áreas o zonas que tampoco son relevantes al momento de elaborar un informe, no hace falta indagar sobre ese aspecto del ser humano, digamos. No hacia los puntos periciales y se puede trabajar por otra vía, trataremos de aplicar con el criterio, dentro de, por lo menos mi plano, ¿no? Lo que es la salud mental, no abrir áreas que no hacen falta a la hora de responder un dictamen pericial. Y también es a criterio del profesional, si trabaja con las entrevistas, de qué tipo de entrevistas, qué tipo de técnicas proyectivas o no, y tiene que ver con el ámbito de la exploración de la personalidad, digamos, ¿no? ¿Y cómo se ve esto del lado del juez? Perdón. ¿Cómo se ve esto del lado del juez? Bueno, a ver, para los jueces es un gran aporte la tarea pericial, es uno de los medios de prueba y bueno, son temas que el juez no conoce, ni tiene la obligación de conocer, por supuesto, debe saber derecho, debe conocer las leyes, pero el aspecto técnico, científico, artístico se pone en manos de un perito especialista en la materia. Lo que sucede es que últimamente, y esto ha dado lugar a un trabajo que en conjunto hicimos un par de años atrás, hay una suerte de crisis en cuanto a la inscripción de peritos en las listas, porque tenemos peritos dentro del tribunal y en la asesoría pericial, y también hay peritos de lista de oficio que se inscriben
profesionales liberales que se anotan para ser sorteados. Bien, ¿falta? en esto hay muy poca cantidad, ¿Ah, sí? faltan, y por una serie de problemas que eso lo puntualizamos, vuelvo a repetir, en un trabajo que realizamos. Y fíjese que hoy en día se está detrás o en pos de que la justicia acelere los tiempos, tenga mayor calidad. Existe un proyecto 2020, que esto es conocido, a nivel de la Justicia Nacional, del Ministerio de Justicia de la Nación. Lo hemos tratado y vino un experto del Ministerio de Justicia de la Nación a comentarlo acá. Seguramente. Lo hemos llevado también a San Martín con el doctor Maresca, que estamos trabajando allá en esta cuestión de grabación de audiencias y demás. Pero ¿qué sucede? Este sistema, que es muy positivo, se frena por la falta de peritos. Porque en la audiencia de vista de causa es conveniente que se venga ya con la pericia hecha. ¿Para qué? Para que las partes conozcan que diríamos qué posibilidad de triunfo tiene su pretensión, como un elemento más para poner sobre la mesa. ¿En qué áreas faltan peritos sobre todo? Peritos médicos, peritos técnicos en ingeniería y en muchas otras especialidades. ¿Y faltan por qué? Y faltan porque no hay interés. No hay interés en el perito en inscribirse. ¿Por qué? Por el tema de los ingresos. Y fíjense que casualmente, y acá un poco vamos a hablar de la ley de honorarios de abogados, en Nación existe un proyecto similar que está a punto de ser sancionado, que comprende a los peritos. En cambio, esta ley provincial no los comprende, ¿no es cierto? Los ha dejado de lado. Y hubiera sido conveniente que se los abrazara en este colectivo, como decía Soledad recién. ¿Por qué? Porque ahí encontrarían una gratificación de vida. El perito además necesita que se lo respete, necesita que su palabra sea debidamente atendida. Por eso entonces vuelvo a repetir, y esto lo he conversado con el doctor Jankovic, que debe haber venido quizás también aquí. Exactamente. Ellos tienen una reunión con la Asociación de Peritos, creo que es en el orden nacional, para ver de qué forma pueden salir de este atolladero con tal carencia de peritos que se está dando. Que esto no es ni más ni menos lo que propusimos acá en este trabajo nuestro de 2 años atrás. Pero hasta acá no ha sido atendido. Hasta acá. Hasta el momento. Creemos en el futuro. Hasta el programa de hoy. Nuestra visita Después de hoy todo es cambia. propositiva, ¿no es cierto? Para que se reúnan, no solamente el Colegio de Abogados, que ha logrado esta ley tan positiva para ellos, y hay que reconocerlo, sino que se reúnan con los colegios de otras profesiones, ¿no es cierto?, con la asociación, con el Colegio de Magistrados de Provincia, y busquen juntos una solución a todo este tema, que se está en eso, pero a veces falta articular voluntades. ¿Y el tema económico en relación con los honorarios implica qué cosa? Primero que lo que implica es justamente esto es lo que acá el doctor marcaba con respecto a los honorarios. Se hace ya necesario, aparte por la función que tiene verdaderamente de un auxiliar de la justicia, no nos olvidemos que interviene en el momento de valoración de la prueba. Un elemento básico para dirimir luego un resultado. Esa puede llegar a ser un derivado y una facultad que tiene el juez de convocarlo o no. Si será una obligación para él o para ella si es convocado. Pero básicamente una de las cuestiones que nosotros por ahí charlábamos y que tuvo su origen en tomar conocimiento de las dificultades a la hora de trabajar como perito, porque esta falta de desmotivación y esta falta de interés no responde a una sola causa. Ya sabemos que son múltiples los factores que atraviesan a la hora que una persona vaya a trabajar, ¿no? Me parece que el reconocimiento económico y también el reconocimiento, no estar todavía incluidos y enunciados por una ley, creo que socialmente también habla eso. Y por ahí, como colectivo y como auxiliares de la justicia y participantes de la justicia, consideramos que ya sería como un buen momento de poder estar nombrados, regulados y enunciados por la ley. Todo aquello que la ley empieza a enunciar y a visibilizar es algo que cobra una nueva vida social y una nueva eficacia también en lo que es el imaginario, que es muy importante, también a la hora de la valoración de la prueba por parte de los jueces. ¿Por qué creen ustedes que no falta una ley regulatoria que nos enuncie y que nos regulen los honorarios? Sin perjuicio de que yo en este momento estoy trabajando dentro de lo que es un equipo técnico, pero también trabajé como perito de oficio y sé las dificultades. ¿No? Y sé las dificultades. Claro, primero hay una inscripción para incorporarse un listado, luego se produce un sorteo, al perito le va a llegar una cédula de notificación, tiene que ir a aceptar el cargo y ahí empieza toda su labor. ¿Puede trabajar en otra cosa? Pericial, en simultáneo. En simultáneo. Todo el tiempo.
¿Y por qué creen ustedes, o qué les dicen a ustedes? Porque alguna conversación, alguna discusión deben haber tenido, individual o colectivamente. ¿Por qué esto no sale? ¿Por qué esa visibilización no sale? ¿O esa institucionalización no funciona todavía? Me voy a quedar en el todavía, porque creemos que en algún momento, y por suerte, las leyes se pueden modificar y tal vez también uno tiene que, digo uno en representación de aquel que se quiera sentir representado. Recién cuando uno puede comprender la situación, no voy a decir en menos, pero en aquella que está excluido o corrido o no visto, tiene que también tomar la asunción de decir, bueno, esto nos está pasando, empecemos a denunciarlo nosotros para que esto pueda ser visto. No está siendo visto, no sabemos por qué, bueno, salgamos, digámoslo, implementémoslo, para también poder hacerse cargo uno como rol, ¿no? Digamos, social. No digo qué suponen ustedes, sino que escucharon. Y no hace falta que digan fuente con nombre y apellido, salvo que quieran decirla. No, pero con En conversaciones, ¿por qué esto no sale? ¿Nadie da un argumento? Acá nos encontramos con una ley que regula los honorarios de los abogados. Bien. Hay un proyecto en Nación que regula los honorarios de abogados y también de peritos. Entonces lo que estamos diciendo, ojalá hubiera sido positivo que fuera incluido en esta ley provincial. Se está a tiempo, siempre se está a tiempo. Perfecto. Para eso están las leyes Cuando que se modifican. preguntan, si es que preguntaron, ¿y por qué nosotros no fuimos incluidos? En el caso de ellos. Exactamente. Vino la pelota para acá, la dejamos porque picando. Porque el trabajo lo hicieron juntos, pero la perita o la pelito es ella. Como guste. ¿Por qué no? Digo, no sé, habrá que darle... ¿Sabe qué? No porque interpretan ustedes, digo. Lo que pasa no es que la verdadera respuesta, la verdadera respuesta habrá que solicitársela a aquellos que generen y que creen la ley. Nosotros estamos sujetos a eso, estamos pidiendo que eso suceda. De mí en este momento no depende la sanción de una ley, digo, eso tiene que ser ya sabemos cómo se promulga y cómo se crea una ley. No ley, sino una respuesta. Es que vendría a ser la como respuesta. Periodístico, es que esa vendría a ser la respuesta. Una ley que nos enuncie y que nos regule los honorarios. Yo agregaría esto que bueno, acá los abogados han logrado una ley, reitero, muy positiva. Lo felicitamos, nos parece bárbaro. Hay puntos que podemos opinar, pero dejémoslo ahí. Pero en esta ley no han sido incluidos. Y con esta prédica venimos hace tiempo. Y por ahí pasa por los colegios de profesionales. También. Los colegios de abogados han estado más encima. Puede ser. ser. El colegio de psicólogos. O no, los colegios profesionales, también los representantes de los jueces, porque a nosotros los jueces nos interesa que el proceso no tenga escollos, no se detenga, no haya elementos que impidan seguir adelante. Y si casualmente existen, y esto lo hablamos hoy con el doctor Jankovic y con el doctor Maresca en San Martín, existen nuevos proyectos para acelerar la justicia, como este proyecto 2020, entonces nos da lástima que se pare, se frene por la falta casualmente de un verdadero servicio pericial. Tanto desde adentro, por un tema arancelario también, me equivoqué, por un tema de honorario, de cobro, diríamos, sino, claro, presupuestario, sino también desde otro lado. Fíjense ustedes que esta ley, ¿qué es lo que ha hecho? Ha subido los ingresos de los abogados, lo cual nos parece perfecto, pero ha tenido que atacar a los efectos y no a la causa, porque el ius es un porcentaje de lo que gana el juez. Como el juez gana la mitad de lo que gana en Nación, y de lo que gana en la mayoría del país, porque en la provincia de Buenos Aires se está en el lugar 19 de 25 jurisdicciones. Entonces, hasta dicen 21. Perfecto. ¿Qué es lo que ha habido que hacer? Poner más ius. En lugar de subir la base, poner más ius, poner un mínimo en lugar de 4 de 7, establecer que el ius es una medida respecto de un juez con 15 años de antigüedad y no con 3. Primera instancia, ¿no? De primera instancia. 0,2. Bueno, entonces vuelvo a repetir, se ha atacado los efectos, pero no las causas. Por eso hubiera sido positivo, y en esto estamos con un criterio propositivo, reitero, que se reúnan colegios de magistrados, colegios profesionales en general, los legisladores, para que la justicia siga adelante y logre todo aquello que necesita el ciudadano, que es una respuesta inmediata. No, es un signo de que están bajo los sueldos de los jueces también, ¿no? Se tiene que aumentar. Sí, más vale. Por eso usted mismo está diciendo que están en el lugar 21. Sí, incluso en este programa hay expertos y hay
magistrados que han dicho que es 21 sobre 24, ni siquiera en la 19. provincia, Respecto de provincia de Buenos los distritos nacionales. El ministro de Justicia de la Nación ha anunciado en el Chaco, el doctor Garabano, Sí. que la Nación daría un fondo reparador de asimetrías salariales. Esto lo anunciaron el Chaco, reitero, porque bueno, los jueces del Chaco están padeciendo también estas grandes diferencias. Pero bueno, habrá que esperar. Pero todos son distintos temas que coadyuvan a que el ciudadano requiere un servicio de justicia inmediato, rápido, que le cubra la necesidad. Y detrás de eso estamos, y esto es un eslabón más, ¿no es cierto? A nivel nacional, la ley de la que hablaban que ensambla las dos cosas, ¿está funcionando? ¿En qué punto está? No. La ley nacional, la ley nacional tuvo una cámara de origen, fue a la cámara revisora, detrás de esto está el doctor Rizzo, presidente del Colegio de Abogados de Nación público. Y demás, se están moviendo mucho. Esa segunda cámara, la revisora, lo devolvió a la cámara de origen con algunas modificaciones. Pero repito, allí al caso de los peritos de lista, que es lo que está haciendo, le fija una unidad que en Nación... UMA, sabe ya más que yo. UMA se llama. El IUS de acá se llama UMA allá. Entonces, al perito se le fija tanto suma por su tarea, ¿no es cierto? En cambio, en provincia no. Cuando los jueces tenemos que regular honorarios, y bueno, buscamos un parámetro arbitrario, en definitiva. Como hemos hablado la otra vez, claro, es la costumbre judicial. Claro. Nosotros estamos regulando entre el 3 y el 5%. En cambio, la ley nacional habla de un 5 o un 10 del monto del proceso. ¿Sabes? Eso que hace que la gente tenga interés, se anote, se inscriba y permita casualmente que el proceso no se detenga en este ámbito, diríamos, probatorio. Y ustedes decían que faltan especialmente peritos médicos y en ingenieros, ingeniería. Ni que hablar de especialidades muy concretas. Fíjense que a veces se permite en los listados sortear a uno de otro departamento judicial. Yo me inscribo en San Martín, tengo que actuar en San Martín, pero la acordada permite que si no hay perito en San Martín, se tome la lista de San Isidro y se lo convoque al otro departamento, pero no es obligatorio hacer la pericia. Y en San Martín estamos sorteando peritos de otros departamentos, lo cual es un escollo en definitiva, porque no es lo que la acordada ha querido originariamente establecer. Por eso son todos temitas que bueno es volcarlos sobre una mesa y convocar e incitar a que quienes pueden estar interesados en que la justicia ande bien, pongan, diríamos, su voluntad en pos de esto. ¿La aparición mediática de peritos los ayuda o es neutro en este sentido? La popularidad mediática, el perito es un personaje hoy, ¿no es cierto? Público. Yo no lo puedo ver así. Que mediáticamente se haga esa imagen de un perito, me parece que tiene que ver con los medios. Yo no lo podría sancionar desde ese lugar por el carácter profesional y por participar del colectivo. Dependerá del caso individual, el uso que haga esa persona de eso, de ese profesional, pero digo que como colectivo sí, lo que puede llegar a tener es mayor representación y mayor visibilización. Y yo creo que la visibilización llevada y encauzada a una buena finalidad siempre ha surtido buenos efectos, ¿no? Después el uso personal es una cuestión de conciencia de cuando uno duerme con su almohada. Gracias a los dos por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarnos y por el espacio. Próximo bloque, Víctor Violini, presidente de la Asociación de Magistrados de La Plata y camarista de casación. Último bloque de Justicia en Primera Persona, son las 11 menos 19 minutos, con Víctor Violini, lo anunciamos recién, presidente de la Asociación de Magistrados de La Plata, juez de la Casación Penal, y hay un temita que está dando vueltas por ahí, en el que ha intervenido, entre otros asuntos en los últimos meses, que es el caso Carrascosa. Víctor, gracias por estar acá. Un gusto, un placer. Con nosotros otra vez. ¿Cómo está Quique y Martín? Bien los dos. Los bien, muy bien. Exactamente. Estamos bien. Me alegro mucho. Estamos bien los dos. Muchas gracias. ¿Qué haya aparecido un sospechoso nuevo en el caso Carrascosa? ¿Los afecta a ustedes respecto del trabajo que hizo la casación en el caso Carrascosa? No. Nosotros hablo de las sospechas sobre Pachelo. Pachelo y su mujer. Y su mujer.
No, Nos no, enseñas, los vecinos del barrio privado. Nos enseñas que tenemos ya conexión telefónica. ¿Sí? Pero... ¿Con sí, disculpas? sí, no, por favor. Sí, 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 sí. sí. ¿Por ¿Con qué? dispensas? A ver si está. Doctor Bruni, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, aquí Quique Russo y Martín Granowski saludamos, gracias por atendernos. A comienzo del programa comentaba Quique especialmente el tema de la clausura de la comisaría en Ensenada. Y la otra cosa que dijo Quique Russo en un momento es que no solo no había comida, sino que la familia le daba comida una vez por semana a los presos, con lo cual uno debe suponer que están no sé cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo está un preso en una comisaría, por lo menos en ese caso? Sí, en realidad es un problema generalizado ese de las dependencias policiales, pero en este caso estaba agravado. Realmente el lugar donde estaban ubicados los detenidos eran deplorables. En un lugar que originalmente había sido el baño de lo que había sido la empresa Entel, estaba el calabozo de mujeres. Claro, porque esto, doctor, es en Bocinga y Sestino de Ensenada, donde era Telefónica, ¿no? El edificio, sí, de Entel, como usted decía, y eso se adaptó a una dependencia policial de narcotráfico de Ensenada. Sí, era un edificio de Entel o Telefónica, yo me quedé un poco de la historia. Con el problema de que ni Telefónica ni policía podían hacer ninguna modificación porque era un comodato. Entonces no podían adaptar a las necesidades de una unidad policial una dependencia administrativa. Con lo cual se habían visto obligados a adaptar algunos sectores de lo que era la antigua Telefónica o Entel el alojamiento de detenidos. Con sorpresa nos encontramos que en lo que era el baño de Entel habían adaptado un calabozo para mujeres. En un pasillo, porque no había otro disponible, en un pasillo que no tendría más de 2x3, habían adaptado el calabozo de varones. El problema se presentaba cuando había personas transgéneras. Entonces, ahí no los podían ubicar ni en el calabozo de varones ni en el calabozo de mujeres. Conclusión, tenían que ubicarlos durante el día en sillas plásticas ubicadas entre los dos calabozos y de noche tirándole colchones en ese lugar. Realmente era un espanto. Yo, mire, tengo casi 45 años en esta actividad, de un lado y del otro del mostrador. Ni de un lado ni del otro del mostrador vi semejante situación de precariedad. Estamos hablando de cuánta gente. Ante eso, bueno, intimamos porque sabemos que el problema de policía es grave. El servicio penitenciario a veces no tiene los cupos suficientes, hay cierta reticencia entre los sistemas de seguridad de policía, los de investigaciones y los de narcotráfico en recibir entre ellos detenidos, por lo cual pareciera que existieran 3 policías distintas. Bueno, a esos efectos nosotros habíamos ido un viernes y el lunes citamos al jefe del servicio penitenciario o representante con posibilidad de disposición, al jefe de seguridad, al ministro de seguridad, al ministro de justicia, para que entre todos pudiéramos ver a ver si de alguna manera podíamos solucionar el problema integral, porque de nada vale que yo hoy vaya y clausure un calabozo, cuando el mes que viene ese mismo calabozo seguramente estará habilitado, y si no es ese, será otro en las mismas condiciones en otro departamento judicial. ¿Y cómo Entonces, se puede evitar eso? la idea era
bueno, vamos a darle una solución integral a este problema, reunamos al jefe de seguridad, al jefe del servicio, al jefe de justicia, para a ver si entre todos podemos encontrar una solución definitiva y que este problema no se vuelva a repetir. Lamentablemente estoy desilusionado porque no vino nadie a la reunión que cité para ese lunes. Recordamos que la inspección había sido el viernes. La y por eso, doctor, ustedes... fue la gente del Centro de Organización de Disposiciones y Ubicaciones Policiales, asesorados por la gente de la letrada de policía, pero en definitiva no encontré respuesta de nadie, ni del ministro de Justicia, ni del ministro de Seguridad, ni del jefe de narcotráfico, absolutamente de nadie. Doctor, por eso usted ordena que se forme obviamente una actuación, ¿no?, en la Fiscalía. Pero no soy una persona tolerante. Así que dejé pasar una semana, a la semana siguiente fui, después, obviamente, de haber clausurado los calabozos, ordenado el no ingreso de personas a ese lugar y el inmediato desafectado de esos calabozos a la prisión de detenidos. Doctor, es decir, ordenando el desalojo de todo. ¿Me escucha, doctor Bruni? Cuando voy, una semana, creo que una semana o 10 días después, me encuentro no solamente que no habían desalojado los calabozos, sino que habían reingresado e ingresado nuevos detenidos al lugar. Con lo cual la situación se había totalmente complicado. Bueno, ante eso fui días después, es decir, el día, creo que el lunes pasado, y bueno, sorpresivamente para mí no había detenidos. Por suerte no había, así que tuve la oportunidad de clausurar los calabozos, ponerle las fajas correspondientes y ordenar que no se alojaran más detenidos en ese lugar. Intermedio, y antes de eso, por supuesto que hice las denuncias que correspondían por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, porque tanto le había indicado al ministro de Justicia, al ministro de... Venía mal, pero bueno, era eso lo que le quería preguntar, me lo contestó al final. Eso, bien, la telepatía. O sea, acá se envían actuaciones a la Fiscalía de turno para que investiguen si los ministros incumplieron una orden judicial o cometieron el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Bien. ¿Opinión sobre esto ya que estamos? Y después volvemos al caso Carrascosa. No me extraña a ninguno de los ministros la actitud asumida, que no hayan ido. No me extraña para nada. Yo ya dije la opinión que tengo de los dos ministros y no es buena. No es buena repetirla tampoco. Bien. Y volvamos a un costado el tema de que los ministros no fueron. Sí. ¿Cómo se hace para empezar a solucionar el embudo este? El embudo de la de la superpoblación. En principio, en principio hay una prohibición total y absoluta de alojar detenidos en comisarías. O sea que tenemos que partir de esa base que no se pueden alojar detenidos en comisaría. La solución que debe encontrarse la tiene que encontrar el Ejecutivo, en este caso tanto el Ministro de Justicia como el Ministro de Seguridad, y desalojó las comisarías y que los policías que están en la comisaría estén para cumplir la función que tienen que cumplir, que es brindar seguridad, y no la función que tienen que cumplir, por ejemplo, el servicio penitenciario. De penitenciarios que además no son. Además no son, exactamente, no están preparados para custodiar a nadie. No hay logística para eso. Y ahí todos sabemos que en toda la provincia de Buenos Aires, en las comisarías, los presos no pasan un día, ni 2 días, ni 24 horas, ni 12 horas, sino que están, a veces cumplen largos años en prisión. Sí, años en comisaría, pasan años en comisaría, aún con prisión preventiva, que no deberían estar con prisión preventiva, obviamente hay una prohibición expresa,
y cumplen innumerable cantidad de tiempo en comisarías y quedan ahí alojados. ¿Por qué? Porque aparentemente cuando uno va a la comisaría, ahora yo no voy a las comisarías, pero cuando cuando era fiscal y concurría a la comisaría, el comisario te decía, bueno, doctor, lo que pasa es que yo pido cupo en el servicio y no me dan. Claro. No tengo cupo, entonces ¿dónde lo mando? Lo trasladan, ¿y qué pasaba? Uno iba y decía, bueno, los presos no pueden estar más en comisarías, no pueden estar más alojados en esta comisaría, entonces agarraban y mandaban 3 a otra comisaría, otros 3 a otra comisaría y otros 4 a otra comisaría. Y se iban rotando los presos, claro, en comisaría. Claro, te acuerdas a los cupos que hubiera, pero no cambiaban es la misma historia. Es la misma historia. Claro, la misma historia. Exactamente. Volviendo, Víctor, al caso Carrascosa. Sí. Que se hable de Pachelo como sospechoso, ¿te cambia algo de lo que vos pensabas cuando tomaste la causa como juez de casación? No, nada, porque nosotros cuando tomamos la causa vino con una sentencia condenatoria por homicidio calificado por el vínculo a Carrascosa, una perpetua. Sí. Nosotros leímos de cabo a rabo toda la causa y estamos absolutamente convencidos que Carrascosa no fue el autor del hecho, no fue quien mató a su esposa. Y obviamente nosotros así lo dijimos en la sentencia, lo absolvimos no solamente del homicidio, sino que también lo absolvimos del encubrimiento, con el cual venía condenado en primera instancia, y mandamos a que se continúe con la investigación. Se continúe con la investigación a pesar de que había pasado unos cuantos años, casi 15 años, ¿sí? Y estaba por prescribir, bueno, pero nosotros teníamos esperanzas que... octubre de 2002. Claro, nosotros teníamos esperanzas de que los fiscales nuevos designados llevaran adelante la investigación. Bueno, no podemos emitir opinión porque la verdad no conocemos el estado de la causa ni los elementos, por ahí vuelven, sí, ni los elementos que obran, pero bueno, los fiscales han tomado la determinación de llamar. Los fiscales ahora sospechan de Pachelo y su exmujer, que ingresaron a esa casa a robar un cofre donde había dinero, valores, cheques, llaves de una caja de seguridad, y que llega María Marta, estaban adentro y la mataron para poder asegurar el resultado del robo. Entonces los indagan por homicidio criminis causa, es decir, calificado para lograr la impunidad, que tiene también una condena de perpetua. Esa es la nueva hipótesis. Sí, ¿no? Yo creo que no se debe... Si hay algo que yo debo criticarle al fiscal Molina Pico fue que siguió solamente una hipótesis. Yo fui fiscal muchos años y fui fiscal muchos años de instrucción y sé perfectamente... Uno no se puede casar con una sola hipótesis. No se debe abandonar ninguna hipótesis. Claro. Independientemente, yo no estoy diciendo que esta hipótesis que siguen los fiscales sea la correcta. Sí, independientemente del grado de probabilidad. Grado de probabilidad. No se puede abandonar, claro. Ninguna de las hipótesis que uno le aparecen en la investigación se puede dejar de lado y centrarse o focalizarse o empecinarse en una de las hipótesis. Hay que seguirlas todas y obviamente a medida que uno las va siguiendo y va avanzando en esas hipótesis, obviamente sí puede empezar a descartar cuando ya la investigó en profundidad las hipótesis. Pero y dato estaba del robo, porque el mismo Carrascosa había hecho una declaración del faltante y la denuncia del faltante de ese cofre. Estaba y en su momento era una de las hipótesis de la investigación de la causa. Y no fue seguida. Que no fue seguida, no, para nada, no fue seguida para nada. Se apuntó solamente a una que era... Esto sin que tengas que contestar sobre el fondo. Digo, a mí me da la sensación de que es consistente o es congruente, no sé, cualquiera de las palabras me parece que calzan en este caso, es congruente con el fallo de casación justamente. Yo no estoy diciendo que Pachelo sea culpable, ni te voy a preguntar si es culpable o no es culpable, porque me vas a decir, exactamente, vas a decir que no sé, o sea que ni siquiera lo pregunto, porque además es obviamente lo que vas a hacer. Bien, ahora, que se investigue otra hipótesis es consistente con el fallo que absolvió a una persona. Por supuesto. Eso sí es así. Sí, obviamente. Sea o no sea el culpable. Obviamente es así. Lo que pasa es que la resolución nuestra o la sentencia nuestra fue apelada por el fiscal de casación a la Corte. Sí. Y por el otro lado se siguió investigando y ahora aparecen como probables autores otras personas. Entonces hay una especie de... ¿Cómo queda la apelación en ese caso? Y la apelación la va a tener que resolver la Corte. No sé si la Corte está acusada o no, pero la tendrá que resolver la Corte, tendrá que decir si es viable o no.
la apelación que hizo. Pero digo, ante la aparición de un sospechoso nuevo, sobre todo eso, ¿no? Claro. Porque antes era un tipo de resolución, pero ahora resulta que en juego hay otro elemento que hasta ahora no estaba. Por lo menos es raro, no es extraño, claro. Es extraño que ocurra esto, no Claro. ha ocurrido, pero bueno. Sobre todo algo tan viejo. Esto tampoco significa que las personas que están involucradas hoy por hoy en la nueva investigación sean culpables. Esto es una hipótesis o una acusación que hacen los nuevos fiscales y ellos sabrán los elementos de prueba que tienen como para imputar a estas dos nuevas personas, ¿no? Está. Pero por lo que parece los nuevos fiscales lo que hicieron es justamente no empecinarse, usando la palabra que usaste antes, no empecinarse con una sola hipótesis. Exactamente. Que era la hipótesis Carrascosa. Buscar los elementos de prueba, evidentemente, o los elementos de prueba ya estaban en la causa y no habían sido investigados, o trabajaron muy rápido, hicieron las cosas muy rápidas, investigaron muy bien y llegaron a reunir elementos como para llamarlos a indagatoria, a una nueva indagatoria a esta gente. Esta es la realidad, ¿no? Y la causa como estaba trabajada, aparte de lo de Molina Pico que comentabas antes, cuando la reciben ustedes, ahí tenés la historia completa del caso Carrascosa. Completa, sí. Un elemento que decías antes, de lo que puedas decir en esta instancia, un elemento que dijiste sin vueltas, es el caso del fiscal Molina Pico. Sí. ¿Qué otra cosa parece como saliente o que resalte o que te haya llamado la atención? Muchos, lo que llama la atención son los errores en la investigación, pero errores garrafales. Es como si el fiscal recién fuera su primer causa y no tuviera experiencia en una investigación. Cosa que no era así, ¿no es cierto? No era así, además cosas muy torpes. ¿Por ejemplo? Y el hecho de haber ordenado o permitido que se hiciera el velorio de esta mujer, mandarla a exhumar, claro. Y después de casi un mes y pico, o creo que era un mes y pico, no recuerdo bien, ordenar la operación de autopsia, después de un mes. Sí, que es donde se descubre que tenía 6 y ahí balazos donde se en la descubre que cabeza. tenía los balazos en la cabeza. Es una muerte accidental por una caída a la bañadera pasó a ser... Pero lógico, pero además las más elementales normas de investigación te dicen que cuando hay una persona que muere y la muerte no es clara y es una muerte violenta, hay obligación de hacer la operación de autopsia. O sea que ya en un principio había incumplido esta obligación legal. Y estuvo a punto de ser cremada, María Marta, de haber quedado todo totalmente Sí, en realidad, ¿no? lo que yo vuelvo, en este punto tengo que decir que cuando yo a Carrascosa lo conocí en la audiencia que se hizo en casación previa a la sentencia, y él dijo que en ningún momento que si bien tenían la posibilidad de cremarla, porque no tenían impedimento legal alguno para cremarla, pero que en ningún momento la familia pensó en hacerlo, en ningún momento. Fue alojada en un panteón, en un nicho familiar, y que la idea era que quedara ahí, no surgió la posibilidad. Es un indicio de, ustedes también lo sobreseen, del encubrimiento, porque es lógica, ¿no? Si hubieran querido encubrir, hubieran dispuesto la cremación y como eso hay muchas otras. Perdón, o hay otra posibilidad más, que estaban absolutamente seguros de su propia impunidad. También, obviamente. Me parece que en ese caso no se puede descartar, ¿no? Que se se movía como muy sobre seguro. No, seguro, hay muchas cosas que... O creían moverse así. Exacto. Hay muchas cosas que son raras en la investigación que no se hayan hecho y que no se haya... el mismo fiscal en un momento en la IPP relataba el hecho de una manera y cuando acusó lo relató exactamente de otra, diciendo Carrascosa, para hacerlo rápido y sencillo, Carrascosa fue, la mató y después se fue al clubhouse. Y en la otra hipótesis volvió a decir el mismo fiscal, Carrascosa fue al clubhouse, después volvió y la mató a posteriori. O sea que invertía, de acuerdo al horario que aparecía de la muerte, la forma en que Carrascosa lo había hecho. Ha habido antes, primero, ha habido después, en otra oportunidad cuando tocó llegar a juicio oral. Entonces, Víctor, una pregunta para la cual vas a tener un segundo, me parece. Sí. Y después tenemos unos chivos también. Entonces, menos de un segundo. Menos de un segundo con eso. Dígame, licenciado. Caso Maldonado. Sí.
vos juez, Sí. ¿hacés la de Otranto, que no llamó a la familia, o la de Lleras, que se comunica con la familia Maldonado? No, obviamente. Tengo que llamar a Gerald, la familia. perdón. Tenés que llamar a la familia. ¿Por qué tenés obviamente. que llamar? Porque la familia primero te puede aportar un montón de datos Sí. y te puede decir un montón de cosas que vos desconocés de la víctima, ¿sí? Y un dato clave para la investigación. Si yo sospecho que tiene algo que ver una de las fuerzas, en este caso Gendarmería, en forma inmediata hay que desplazar a Gendarmería de la investigación. No hay dudas de eso, no hay dudas. La ministra Bullrich no solamente no desplazó a Gendarmería, sino que insistió que Gendarmería no tenía nada que ver y defendió a Gendarmería. Una burrada, lo defino así, una gran burrada. Para usar un eufemismo. Exactamente. Gracias por estar acá nuevamente. Un gusto. Gracias, doctor. Un gusto. Quique. Los chivos. Bueno, tenemos organizado por el Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados, Universidad Católica, el 17 de octubre de 17 a 20 en la sede del Colegio de Abogados, 13, 48 y 49. Va a estar el licenciado Daniel Salcedo, que va a hablar sobre armas de fuego en muertes violentas. El licenciado Salcedo es perito de parte en la causa Nisman. Así que bueno, tiene un bozal legal sobre ese tema, no puedo hablar, pero puede dar alguna eso que no se igual haga algunas ilusiones, ¿no? aproximaciones puede dar. Bien, Lo hemos ok. tenido aquí Sí. y algo le hemos Sí, sacado. sí. Y después el martes 24 de octubre, también de 17 a 20, en la asociación, en el Colegio de Abogados, 13, 48 y 49, cibercrimen y análisis de las comunicaciones. Va a estar Cristian Ali, experto en informática forense, y Norberto Gabot. Y después tenemos, tenemos en imagen. En pantalla. Muy bien, muy bien. Cybercrime. Y después no sé si está en pantalla, pero tenemos que se viene la fiesta de fin de año de la Asociación de Magistrados, es el 1 de diciembre en la Enramada, como casi todos los años, ¿no? Bien. Están las entradas en venta, se pueden comunicar al 422-6174 o concurrir a la sede de 50 entre 12 y 13 en horario de 8 a De 8 a 2 de la tarde. 2 de la tarde. 8 a 14. Precios 8. populares. Precios populares en cómodas cuotas. Bien. ¿eh? Muy bien. Sin nada más que decir, Nada que más. hágase justicia, hágase lugar. ¿Cómo sería esto? Será justicia, ¿no? Por hablar de justicia. conformidad, será justicia. Exacto. Bien. Muy bien. Hasta el miércoles. Hasta el entonces. miércoles. Hasta el miércoles.